Hoy comenzaremos a estudiar la palabra de nuestro Dios teniendo como base una serie que se ha titulado Siguiendo a Jesucristo. Serie Siguiendo a Jesucristo. Le anticipo que si usted tiene ahí en su casa un lápiz, un cuadernito, puede usted ir anotando porque los temas van a tener una cierta secuencia y va a haber quizás muchos datos que sean importantes y que usted guste anotar. La serie, repito, se llama Siguiendo a Jesucristo y esa serie tiene un propósito general y es ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Propósito general de la serie, ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo, de Cristo. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 29. Este va a ser nuestro texto base para esta serie. Romanos 8:29 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primeramente, déjeme que le comente un poco a qué nos referimos cuando decimos serie. Una serie son varios temas diferentes usando versículos base diferentes, pero todos orientados a un tema central. Nuestro tema central es Siguiendo a Jesucristo. Y dentro de este tema central hay muchos subtemas y cada uno va a tener su versículo y su enseñanza. Y todos estos serán enfocados a qué significa seguir a Cristo. ¿Qué debo hacer para seguir a Cristo? Y otros puntos más que a lo largo de la serie vamos a ir aprendiendo. Estos temas son ideales para hermanos recién convertidos, para hermanos que quieren confirmar su fe en Cristo Jesús, quienes quieren solidificar sus convicciones y así muchísimo más. Pero pues nuestro mayor deseo es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea edificado en la palabra de vida. En la palabra de vida. Le aconsejo, pues le vuelvo a hacer el consejo que si quiere seguir en orden, pues tenga ahí su lápiz, su papel para que vaya anotando lo que se va a ir compartiendo. Así también va a tener una idea general del tema y de los subtemas. En este día pues ha llegado la hora de escribir, hermanos. Hay que escribir, hay que anotar. Y si no puede, pues escuche con atención para que su alma y su espíritu sean alimentados con la palabra que Dios tiene para todos nosotros. Seguir a Jesucristo. Seguir a Jesucristo. Debemos tener presente que para los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, no es algo opcional, algo que podrá escoger hacerlo o no. Eso no es algo así, esto no es opcional. Es algo que debemos hacerlo con las reglas de Dios, con las reglas de nuestro Señor Jesucristo y no con nuestras reglas. No es con nuestras reglas. No se sienta desanimado si es un nuevo seguidor de Cristo, ya que usted cuenta con el mejor maestro de las Escrituras, el Espíritu Santo. Y a todos nos corresponde leer la palabra, buscar qué debemos hacer y desarrollar esos conocimientos. Tenemos al Espíritu Santo que Dios ha puesto en todos nosotros y es seguro que nos va a llevar por hermosos senderos de revelación de las Escrituras. Seguir a Cristo es algo que se vuelve parte de nuestra naturaleza. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El Hijo de Dios ha reconocido sus pecados
y su necesidad de salvación. Ha corrido a los brazos amorosos de Jesús, quien murió por sus pecados. Dios ha operado en él algo maravilloso, algo nuevo. Nos dice el verso que somos hechos nuevas criaturas, nuevos pensamientos, anhelos, atracciones y muchas cosas más. En el poder de Dios somos transformados, pero no físicamente, sino espiritualmente. La palabra aquí de 2 de Corintios 5:17, cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Esa palabra, hechas, viene de una palabra en el griego, el idioma original del Nuevo Testamento, el griego, y la palabra griega es ginomai, con G y acento en la primera I, ginomai, y esto es hacer de nuevo, significa hacer que sea nuevo, nacer, volver a un estado anterior, a un primer estado, es lo que nos quiere dar a entender esta palabra, volver a nacer. Dios transforma nuestra naturaleza y la vuelve a hacer en cada uno de nosotros, nos vuelve al principio. ¿Quién no ha deseado volver atrás para no hacer las cosas de las cuales hoy se arrepiente? Pues Dios lo hace. Nos vuelve en un estado espiritual como si nunca hubiéramos hecho nada malo. Pero todo esto es en Cristo Jesús, gracias al sacrificio que realizó en favor nuestro. Es posible que el que por fe viene a Jesús encuentre el perdón de sus pecados. Dios ahora lo mira a usted, hermano, hermana que nos escucha, como si estuviera mirando a su propio Hijo Jesús en usted. Vamos a hacer una lectura ahí también en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 6. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptos delante de Dios, como lo es su Hijo Jesús. Al obtener de parte de Dios el nuevo nacimiento, claro está que nuestros deseos y aspiraciones son otros, por ser creados nuevamente en Cristo. Esto, como decíamos, es algo espiritual, pero que se refleja y debe reflejarse en la vida cotidiana. Es ahí donde comienza nuestro nuevo camino, siguiendo a Jesús, nuestro Maestro. Seguir a Jesucristo nos da un sentido de pertenencia. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27 dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Veamos que Jesús dice mis ovejas, que nos dice que somos de su propiedad. Cuando somos salvos por Jesús, se restaura la comunión que en un principio tenía Adán con Dios, pues somos posesión de Dios por creación. Esto lo somos todos los seres vivos, pero eso no nos libra de la condenación eterna. Pero al ser salvos, somos posesión de Dios por el rescate pagado por los hijos de Dios, el rescate que pagó Jesucristo por los hijos de Dios. Colosenses, capítulo 1, versículo 14. Nos dice de la siguiente manera, Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Jesús pagó el rescate de nuestras almas, que estaban condenadas por el pecado, por ser transgresores de las leyes de Dios. Nos dice allí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios,
Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También leemos en la primera carta de Pedro, Primera de Pedro 1:18, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con toda autoridad Jesús llama a sus seguidores, a quienes Él salvó, que son su posesión, por derecho de creación, y aún más, por derecho de que murió por ellos, porque son salvos por medio de la fe en Él. Él pagó, y por eso dice, mis ovejas. Habla de una propiedad. Nos dice la carta a Tito, capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese sentido de pertenencia tiene dos direcciones: de Jesús hacia nosotros, pero también de nosotros hacia Jesús. Vemos en este verso de Tito 2:14 que Jesús nos redimió de toda iniquidad. En Cristo no somos culpables delante de Dios por nuestros pecados, porque Jesús los pagó todos. Y ahora me corresponde a mí, a usted, hermano, hermana, ser celosos de buenas obras. Nos corresponde a los hijos de Dios ser celosos, es decir, anhelar ardientemente hacer buenas obras, ser partidarios incondicionales al servicio de Dios, al servicio de Jesús. Es como, por ejemplo, un soldado o alguien con ciertos entrenamientos de disciplina que está en un lugar parado y está esperando a que se le den una orden. Y está ahí esperando y no se mueve porque se va a mover hasta que alguien le ordene algo. Esa es la actitud que debe tener el Hijo de Dios. Estar atento y estar preparado para que en el momento que Dios lo solicite, esté listo para servir. Esas buenas acciones vienen a ser el primer mensaje de evangelio que un hijo de Dios puede darle a todos los que lo rodean. Y también es el claro ejemplo de que uno ha nacido de nuevo. Más cuando hacemos cosas buenas en favor de quienes nos ofenden. Por ejemplo, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 27 y 28. Lucas 6, 27 y 28. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Esto realmente es un gran cambio. Esto es una parte importante que a veces como cristianos nos falla o pasamos por alto. Pensamos en que somos salvos y que pertenecemos a Dios, pertenecemos a Jesús, pero no hay un sentido de servicio. Llegamos a pensar que el servicio es opcional o solo es para los que se han preparado para tal objetivo, o como suelen decir algunos, es para los que estudiaron. Pero la palabra nos enseña esa corresponsabilidad de Jesús hacia nosotros y hasta ahí nos quedamos. Pero olvidamos la corresponsabilidad de nosotros hacia Jesús. Jesús dice, mis ovejas. No hay exclusividad en la posesión y claramente no la hay en el servicio. Todos los hijos de Dios son siervos y debemos servir a Dios, empezando por las buenas obras,
Nos lo dice ahí Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados para hacer buenas obras. No que por las buenas obras, eso es diferente. No hay salvación por obras, ni nos acercamos más a Dios por obras, no. Es totalmente lo contrario. Jesús nos salvó por gracia, pero para realizar buenas obras. Aquí vemos en Efesios esta palabra creados en Cristo Jesús. Esta palabra nos dice que usted y yo hemos sido diseñados por Dios para hacer alguna actividad, para servirle, para una actividad especial, no sabemos, cada uno tiene su propósito, pero usted está diseñado, hermano, hermana, diseñado por Dios, especialmente para realizar alguna actividad. Y este diseño se adquiere al ser salvos por Jesús. No se refiere a lo que hacemos en la vida cotidiana, que puede ser un complemento para servir a Dios. Pero este verso nos dice que somos creados en Cristo Jesús, entonces somos diseñados por Dios para servirle con propósitos espirituales. Propósitos espirituales. Leemos en Juan 10:27. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y pensamos en el sentido de pertenencia. Jesús nos brinda todas sus bendiciones sin contar. Y a nosotros nos corresponde servirle y cumplir el propósito para el cual nos ha llamado. Y el verso continúa diciendo, mis ovejas oyen mi voz. Esto es imposible si uno no es de Cristo. Solo los que le pertenecen a Jesús oyen su voz, entienden su voz, saben qué mensaje les quiere transmitir, y esto principalmente es a través de su palabra, las Sagradas Escrituras. Pero no solo implica escuchar por escuchar, sino es escuchar para obedecer. Es oír las instrucciones, las órdenes dadas por su Señor para hacerlas, para obedecerlas. El Hijo de Dios debe estar atento a escuchar los deseos de su Señor y debe estar presto para hacerlas realidad. Seguir a Jesucristo es tener una relación personal íntima con Él. Leamos ahí en Juan, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Nadie puede pertenecer al rebaño de Jesús sin que Él lo sepa, pues dice que conoce a sus ovejas completamente, absolutamente. Esto lo podemos ejemplificar en un matrimonio, por ejemplo. Pensemos cuando una pareja pues apenas están en la etapa del noviazgo. Se van conociendo poco a poco con el fin de ser esposos, sea pronto, un poquito de tiempo, no sabemos, pero se van conociendo. Pero no es hasta que son marido y mujer que se empiezan a conocer absolutamente. Cada uno es como siempre ha sido y comienzan a ver detalles en su pareja que nunca habían visto. Por ejemplo, lo más sonado, ¿no? Que dicen si ronca, cómo duerme, si se tapa o no se tapa, cómo come, qué le gusta comer, a qué temperatura le gusta la comida y otros detalles más que uno va conociendo más y más. Empieza otra etapa de conocimiento entre los esposos y así al fin de un tiempo se dice que se conocen muy bien. Y en cierta manera, personas que nos conocen mejor son los de nuestra casa, con los que convivimos diariamente. Así nos dice la Escritura que Jesús nos conoce, no solo por ser Dios que todo lo sabe, sino por la cercanía que ahora tenemos en Él. Dice Efesios 1:5. Efesios 1:5 dice así, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Ya no somos extraños a los ojos de Dios, sino fuimos por medio de Cristo adoptados como hijos de Dios. Y esa es nuestra nueva relación con Él. Es nuestra nueva manera de dirigirnos a Él y Él a nosotros. Jesús nos conoce por ser sus hijos, y ese conocimiento va creciendo cada día. Nosotros fuimos adoptados, y nuestro hermoso deber es conocer más y más a quien nos dio identidad, un amoroso hogar celestial, una familia en Cristo. Debemos conocerlo, tener esa relación padre e hijo. Conozcamos sus sentimientos, los sentimientos de Dios, cómo reacciona, saber qué le agrada y qué no le agrada y muchas cosas más. Jesús nos dice que nos conoce y es un conocimiento absoluto en necesidades, en nuestros pensamientos, en nuestros temores. Qué agradable saber esto porque contamos con alguien que nos puede ayudar a salir adelante en la vida espiritual. Nos comprende perfectamente en nuestras debilidades. Y esto no quiere decir que no sienta dolor cuando cometemos algún pecado. Porque nos dice la Escritura, ahí en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús se compadece de que nuestro cuerpo aún está orientado al pecado. Se compadece del dolor que sentimos al cometer algún pecado, pero nosotros pues, no queríamos hacerlo, ¿verdad? No queríamos pecar. En su compasión nos brinda el poder del Espíritu Santo para así tener la fuerza y la ayuda para salir victoriosos sobre el pecado. Esto lo leemos claramente en la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17 dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Esto nos está diciendo, nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestras sensaciones quieren hacer cosas, pero el espíritu que Dios ha puesto en nosotros quiere hacer las cosas agradables a Dios. Y entonces dice que están ahí oponiéndose uno al otro, pero más fuerte es el espíritu para que no hagamos, y dice ahí, para que no hagáis lo que hicierais. O sea, sí vamos a tener esa necesidad o inclinación al pecado, pero el Espíritu Santo nos va a frenar para no realizarlo. Veamos que la compasión de Jesús hacia nosotros, que somos débiles en la carne, no significa que nos va a dejar hacer lo que queremos, sino que nos dio su Espíritu Santo para hacer lo que el Espíritu Santo nos dice. Nuestra carne quiere pecar, pero el Espíritu nos quiere en santidad. Y ahora opera esa fuerza en nosotros, que ya no nos deja ser arrastrados por las corrientes del pecado, sino que nos apoya para resistir las tentaciones. El conocimiento que Jesús tiene de nosotros es total. Busquemos nosotros también conocerlo cada día. Seguir a Jesucristo es imitarlo en todo. Leamos el versículo de Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Quiero contarles una pequeña anécdota personal. Una vez mi hijo se estaba lavando las manos a la manera de sus 3 años. Como podía, se las lavaba. En ese momento necesité también lavarme mis manos. Tomé una jícara de agua y comencé a lavarme. Mi hijo dejó de lavarse y se quedó observando todo lo que yo hacía. Entonces tomó más agua
y comenzó a imitar mis movimientos, a lavarme las manos. Tal como yo hacía, él también lo hacía. Cualquier detalle que observaba, lo imitaba. A veces hasta en ese momento, a propósito, hacía yo un movimiento para ver si él lo copiaba, y sí, lo hacía. De hecho, él hace todo lo que nos ve hacer. Habla como hablamos, dice las cosas que decimos, reacciona como nosotros reaccionamos y mucho más. Y usando esta pequeña anécdota, el significado más perfecto con relación a seguir a Jesucristo es así representado. Seguir no solo es ir detrás de una persona donde quiera que vaya. Lo que nos dice aquí nos da la idea de imitar todos sus movimientos, palabras, acciones, manera de ser, de comportarse. Es en este punto donde muchos fracasamos. Muchos fracasamos, hermanos, hermanas, al decir que somos seguidores de Cristo. Decimos que le conocemos, pero solo es porque leemos en las Escrituras de Él, pero no porque tenemos una relación personal con Él. Decimos que le seguimos porque leemos la Biblia, porque pues cuando aún se podía nos reuníamos en un templo, cantábamos, hasta quizás teníamos ciertas responsabilidades dentro del círculo cristiano. Pensamos que al hacer todo eso, pues es obvio que seguimos a Jesús, pero estamos en un error, porque ¿cuántos de nosotros nos decimos cristianos? ¿Cuántos de nosotros que nos decimos cristianos hacemos cosas que Jesús no haría? Vemos u oímos cosas que Jesús jamás oiría. Asistimos a lugares donde claramente Jesús nunca pondría un pie. Puede sonar un poco extremista, pero piense, está en juego su destino eterno. Hemos caído en un pensamiento de que Dios nos permite muchas cosas. Pensamos que lo que hacemos no está mal, pero es todo en base a nuestros propios razonamientos. Y en esos razonamientos hemos llegado a hacer que el cristianismo pues sea algo atractivo, pero solo para la carne. Le voy a poner un ejemplo que es muy claro, pero sin ahondar mucho en él. Por ejemplo, la manera en que hoy en día se visten los cristianos, solo por mencionar un detalle. La mayoría busca la ropa que le gusta, que le hace verse bien, pero preguntémonos, al momento que yo me estoy poniendo mi ropa, ¿es algo que Jesús se pondría o usaría? ¿Es algo que Jesús nos permitiría usar si lo tuviéramos delante de nosotros? Una vez leía unos comentarios acerca de esto, de la manera de vestir, y la verdad me impresionó mucho lo que decían, y eran jóvenes, pues que se decían cristianos. Comentarios, por ejemplo, hasta puede sonar como, no sé, desagradable para algunos, pero el comentario uno de ellos decía así más o menos: ¿a poco en su iglesia no les dejan ponerse pantalón? Y esto dicho de las damas. Y muchos decían de las pocas iglesias que no lo permitían, dicen que estaba mal. Dicen, no, esas iglesias son anticuados, son legalistas. Y así muchas cosas más. Eso ya lo dejo a su consideración. Seguir a Jesús es que nos queremos parecer a Él en todo, comenzando desde nuestra propia personalidad, nuestra manera de ser, de vestirnos, de hablar. El discipulado, a la manera que nos enseña la palabra de Dios, se ha perdido. Cuando Jesús llamó a hombres que fueran sus discípulos, les dijo que le siguieran, y desde ese momento comenzó un curso intensivo de cómo debían vivir. Jesús estuvo con ellos en el campo, en las barcas pescando, en las sinagogas enseñando la palabra. Dormían ahí en grupo, donde les llegara la noche, pero todos estaban juntos, comían juntos, iban por los caminos, estaban en las casas,
Observemos que Jesús vivió con ellos todo el momento. Los discípulos veían a Jesús cómo hablaba, cómo hacía las cosas, y ellos comenzaban a imitarlo. ¿Ha notado usted, por ejemplo, que si se encuentra junto a una persona que tiene una cierta manera de hablar, por ejemplo, los argentinos, los españoles, que tienen ciertas tonalidades en su forma de hablar, que usted en cierto momento empieza como que a tratar de imitarlos, y esto a veces no es conscientemente, sino inconscientemente, uno empieza como a decir palabras o formas como lo hacen esas personas. Los discípulos empezaban a hacer o a imitar a su maestro. El principal propósito de la enseñanza de Jesús hacia sus discípulos era formar en ellos una nueva forma de vivir cotidianamente. Tenían que formarse nuevas costumbres, nuevos comportamientos, un nuevo estilo de vida que reflejara la forma de vida de su maestro. Por ejemplo, dice en Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No solo el reconocimiento era que los habían visto con Jesús o habían estado con Jesús. La palabra reconocían significa, entre otras cosas, tener un sello distintivo de algo o de alguien. O sea que los discípulos tenían muy marcado el sello de su maestro, en sus palabras, en todo. Es como si estuvieran viendo a Jesús a través de sus discípulos. Este es el verdadero sentido de seguir a Jesús, que cada día nos parezcamos más a Él en todo, y los más grandes errores que cometemos es donde Jesús les enseñó a sus discípulos. Nuestros errores son en la vida cotidiana, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, etc. Donde más mostramos quiénes somos nosotros que mostrar quién es Jesús. Cuando la gente nos mira, nos ve a nosotros, no a Jesús. Debajo de todos esos trapos que usamos por ropa no está Jesús. Detrás de ese carácter explosivo no está Jesús, y mucho más. Veamos que no es decir que seguimos a Jesús y ya. Debemos estar dispuestos a hacer las cosas que Él hizo y vivir como Él vivió. Nos dice ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan 2:6 dice así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Donde la palabra andar viene de una palabra griega que se pronuncia más o menos así: peripateo. Y esta palabra significa andar todo alrededor o andar, pero se refiere a un estilo de vida, una manera de vivir. También nos dice aquí cómo Él anduvo. Observe usted el versículo. No nos está diciendo debe andar donde Él anduvo, sino que nos está diciendo cómo Él anduvo. Es lo que Jesús hizo con sus discípulos. Formó en ellos un estilo de vida, y es lo que Él quiere formar en nosotros. Un nuevo estilo de vivir, pero que no sea solo como, pues, por ejemplo, ir al templo o a una iglesia, sino en la vida diaria. Siento, la verdad, personalmente mucha alegría cuando, pues, mi hijo quiere vestirse como yo. Si me ve con pantalón de mezclilla, me dice yo quiero un pantalón de mezclilla. Y así, o cuando agarra mis herramientas y quiere trabajar como yo, siempre quiere ir a donde yo voy y quiere siempre. Eso es algo muy, muy hermoso. Siempre trata de imitar todos mis movimientos. Es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Imitarlo en todo. Andar con Él y como Él. Imaginemos la alegría de Jesús al ver que sus hijos lo imitan, lo siguen, hacen las cosas que Él hizo en esta tierra.
Leemos ahí en la tercera carta de Juan, tiene un solo capítulo, versículo 4, dice así: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Jesús siente un gran gozo cuando sus hijos lo imitan. Pensando esto en una introducción a la serie que vamos a estudiar, si yo le preguntara cómo se llama la serie, no sé si me lo pudiera responder, pero lo vuelvo a repetir. La serie se llama Siguiendo a Jesucristo. Y como habíamos dicho, que el propósito de esta serie, los temas que vamos a estar viendo, están basados en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29. Propósito general de la serie es ser hechos conforme a la imagen de Cristo, y vamos a volver a leer el versículo, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A lo largo de esta serie vamos a ver aspectos bíblicos a los cuales debemos poner mucha atención. Cada tema de esta serie tiene el propósito de edificarnos y llevarnos por el camino del Señor. Pero hermanos, no solo es conocimiento, sino nuestro deber es hacer lo que aprendemos. Hoy en día es muy popular ver, por ejemplo, los llamados tutoriales de diversas cosas, de algún empleo, algún pasatiempo, los que ponen, por ejemplo, videos para hacer ejercicios en casa. Pues todo eso no sirve de nada si solamente los vemos, pero no hacemos nada. Estar viendo, por ejemplo, un video de gimnasia, yo lo estoy viendo, pero yo ni me muevo de mi sillón, ¿no? No sirve de nada. No por ver ya estamos aprendiendo, debemos practicarlo. Una señora que ve cómo hacer una receta, algún tejido o algunas cosas más, si no las lleva a la práctica, pues realmente no sirve de nada. En la palabra de Dios es igual. No por escuchar mucha palabra nos hacemos practicantes de ella. Debemos hacerla, practicarla. Si la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, ama a los que te aborrecen, no basta con saberlo, hay que hacerlo. Porque si yo digo, sí, yo sé que debo amar a mis enemigos, no, con eso ya lo estoy haciendo. Claramente que Dios sabrá si lo hacemos de corazón o solo por cumplir. A Él no los vamos a engañar jamás. El objetivo de todo hijo de Dios es parecerse más y más a Jesús. Este es nuestro propósito, nuestro deber, nuestro privilegio y nuestro anhelo más grande. Dice Efesios capítulo 4, versículo 13, Efesios 4:13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos ver siempre a Jesús a nuestro lado para medirnos con Él, para que veamos cuánto vamos creciendo. Esto también es algo hermoso en los niños que siempre buscan medirse con sus padres y se alegran ver cómo van creciendo y le dicen a sus padres, mira ya hasta dónde ya te llego, y otras cosas más. Este debe ser siempre nuestro sentir, cada día compararnos a Jesús y ver cuánto nos parecemos a Él. La responsabilidad es grande, ya que suele suceder que por el comportamiento de los hijos a veces se habla mal de los padres, pensando que ellos son los que pues los han educado, ¿verdad? ¿Cuántas veces por culpa de nosotros, los que somos hijos, hablaron mal de nuestros padres? Porque hacíamos cosas malas, por haber cometido actos vergonzosos que ofendieron no solo a nuestros padres,
sino hasta terceras personas. Pero cuánta vergüenza hicimos pasar a nuestros padres por todo eso. Ahora pensemos en Dios, en nuestro Señor Jesús, de quien decimos ser sus hijos, pero que andamos o vivimos como a nosotros nos parece bien y no como Él quiere, que anteponemos nuestros gustos antes que su voluntad, que pensamos que ya somos salvos, pues ya podemos vivir la vida que querramos, pues al fin pues somos salvos. Esto es un gran error. No podemos decir que vamos a vivir nuestra vida porque ya no la es, ya no es nuestra vida. Desde el momento que Jesús entró en nuestro corazón, Él es el dueño. Vamos a leer unos versículos ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, primera de Corintios 6, versículo 19. Dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? La versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, este mismo versículo lo traduce así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo. Y dice el versículo 20, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. Cuando leíamos ahí en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, pongamos atención en lo que nos dice. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El propósito de Dios es en gran manera maravilloso y debemos también captar lo grandioso que es. Dios quiere que todos los que han sido salvos por gracia se parezcan a Jesús. No pensemos con esto que Dios nos está pidiendo imposibles. ¿Cómo podría yo parecerme a Jesús? Veamos que el texto nos dice que somos predestinados para ser hechos. No lo dice como que lo va a intentar, sino que ya lo da por hecho. Porque no será posible por nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios. Por eso toda la gloria es suya. Porque en nuestra humanidad será imposible, pero sí se podrá en el poder del Espíritu Santo. Pero para entender un poco más el verso de Romanos 8:29, cuando dice que seamos conformes a la imagen, lo que nos está diciendo es que habla de ser hechos nosotros, los creyentes, hacernos imágenes de Cristo. Todas estas dos palabras, pero no se refiere claramente, no se refiere a que nos hagamos una imagen, un retablo, o como si fuera una fotografía de Jesús. No, no, no. Usted, hermano, hermana, usted es esa imagen. Usted debe parecerse, asemejarse a Jesucristo. Los cristianos son esas imágenes vivas por su estilo de vida, por su manera de ser, de hablar. Estas palabras nos dan la idea de ser como una copia. Entonces, para que esto pues esté un poco más claro, cada día, cada hijo de Dios, cada cristiano es y debe ser una copia exacta de Jesús. Pues con esto nos damos cuenta de que la frase "somos seguidores de Jesús" ya está muy deteriorada. Y tristemente, más por nuestra falta de conocimiento de las Escrituras y por la falta de la práctica de las Escrituras. Hoy en día el cristianismo se está poniendo como de moda, pero es un cristianismo falso, basado en las emociones, en los deseos carnales. Qué bien siente una doctrina que no te exige a ti nada, pero te ofrece todo. Una doctrina que te dice que ya eres salvo, por lo tanto no hay problema en la forma que vivas, en la forma que hables,
de las cosas que te guste hacer, ver u oír. Hay una frase muy usada que pues está de moda, vamos a decirlo así. Lo importante es que Dios ve mi corazón. Y lo usamos cuando defendemos algo que nos gusta, nuestra moda, nuestra música, nuestros pasatiempos. Pero lo que nos dice Romanos 8:29 va más allá de lo que Dios ve en mi corazón. Pues lo que hay en tu corazón es lo que se manifiesta en el exterior. Tu forma de ser, que sí se ve, es la manifestación real de lo que hay en tu corazón. Y en muchos solo existe el yo. Solo existe el nadie debe juzgarme. En el corazón solo existe así soy, Dios así me ama y muchas otras cosas más. El reto es que abramos nuestros corazones, que estemos dispuestos a cederle el control de nuestras vidas a Dios, que nos enseñe lo que está mal en nuestras vidas. En este momento, Dios está trabajando con todos nosotros. Nos está haciendo ver las cosas que están mal en nuestras vidas, porque tiene el firme propósito de formar a Jesús en su vida, en la vida de todos los hijos de Dios, en la vida de los creyentes. Dios quiere que todos seamos imagen de Jesús, y como hemos mencionado, no significa que tengamos un recuadro de la supuesta imagen de Jesús, y que la veneremos, sino que usted y yo seamos esas imágenes vivas de carne y de hueso, para testificar con nuestra vida, con nuestro comportamiento, las verdades del Evangelio de Jesucristo. A esas alturas cabe hacer una advertencia acerca de esto, y esto pues también muchos piensan que está uno exagerando. Mateo 7:21 al 23 nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nos dice que muchos van a decirle, Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios, hicimos milagros, y el Señor les va a decir, nunca os conocí. Esa es una advertencia muy grave para todos. Pero en esta advertencia se muestra también la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque la está haciendo antes de tiempo, para que usted y yo nos pongamos a cuentas con Él, nos examinemos a nosotros mismos. Es una advertencia grave, pero veamos que la está haciendo y podemos reflexionar en ellos. Debemos reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo somos en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el camino, con la novia o el novio, cuando estamos en internet, en la televisión, en el celular? Examinemos todos esos puntos y preguntémonos cuántas de esas cosas serán desagradables a los ojos de Dios. Vamos a estar estudiando más a fondo todos estos temas. No sé si a usted le esté agradando, pero realmente es emocionante estudiar la palabra del Señor. Pues por el día de hoy hemos llegado al final de esta introducción. Muchísimas gracias a todos por el favor de su atención y deseamos que Dios les bendiga y que tengan muy buenas noches.